Imagina que mañana alguien que conoces bien desaparece. No hay cuerpo, no hay funeral, no hay despedida, solo una ausencia absoluta, sin explicación, sin rastro, sin evidencia de que algo salió mal. Y la única pista que el mundo tiene de lo que ocurrió es una sola frase: se fue, porque alguien se lo llevó. Eso es exactamente lo que dice la Biblia sobre Enoc. Génesis 5:24. Apenas una línea entre dos nombres en una larga lista genealógica. Una frase tan breve que casi pasa desapercibida. Pero detrás de esa línea se esconde uno de los enigmas más perturbadores que la humanidad haya encontrado en texto sagrado alguno. Mientras todos los hombres de su linaje nacen, viven y mueren, Enoc interrumpe ese patrón de manera radical. En medio de una lista donde cada nombre termina con la palabra murió, el nombre de Enoc no tiene ese final. El texto simplemente dice que desapareció, como si la historia lo hubiera borrado con una goma, como si el universo lo hubiera absorbido, pero el misterio no termina ahí. Termina recién cuando empezamos a hacer las preguntas correctas. ¿A dónde fue Enoc? ¿Está vivo en algún lugar del universo espiritual? ¿Por qué fue escogido entre todos los hombres del mundo antiguo para recibir ese privilegio extraordinario? ¿Y existe la posibilidad de que Enoc no haya terminado su misión todavía? ¿Que su historia no haya concluido? Eso es lo que vamos a descubrir hoy, capítulo por capítulo, sin omitir nada. Porque detrás de esa frase silenciosa del Génesis existe un universo de revelaciones que sacudirá lo que creías saber sobre la vida, la muerte, el tiempo y el destino de la humanidad. Para comprender la magnitud de su desaparición, primero necesitamos saber quién era Enoc. Y cuando lo entendemos, la pregunta sobre su arrebatamiento se vuelve todavía más urgente, porque Enoc no era un personaje cualquiera, era un hombre que vivió en un mundo que nosotros difícilmente podríamos imaginar. Enoc era el séptimo descendiente directo de Adán, hijo de Jared, padre de Matusalén, el hombre más anciano que jamás vivió según los registros bíblicos. Su nombre en hebreo, Chanoch, significa el iniciado o el consagrado. Algunos traductores lo interpretan como el que fue enseñado, una descripción que, como veremos, resulta proféticamente perfecta. Vivió 365 años, un número que no es casual. En el mundo antiguo, 365 era el número exacto de días en un año solar, como si el texto quisiera decirnos que Enoc era un hombre completo, perfecto en medida, un ciclo entero en sí mismo, un hombre cuya vida coincidía con el ritmo del cosmos. Pero lo que lo distinguía del resto no era cuánto tiempo vivió, sino cómo lo vivió. El texto dice algo extraordinario que no dice de ningún otro patriarca. Enoc caminó con Dios. Esa expresión en el hebreo antiguo, Hithalech et ha Elohim, es una frase de intimidad profunda. No significa simplemente que era religioso. Significa que vivía en comunión constante, en conversación continua, en una proximidad tan íntima con lo divino que su vida entera era un acto de caminata junto a Dios. En una época en que la violencia llenaba la tierra, en un mundo que se acercaba rápidamente a la corrupción que provocaría el diluvio, Enoc fue contracorriente. Mientras los hombres a su alrededor se alejaban de Dios, él se acercaba. Y esa diferencia lo cambió todo. Lo convirtió en alguien que merecía un destino diferente al de todos los demás. La tradición judía añade capas fascinantes a este retrato. Según textos rabínicos antiguos, Enoc fue el primer profeta de la humanidad, que antes de Noé, antes de Abraham, antes de Moisés, fue Enoc quien recibió revelaciones divinas sobre el estado del mundo, el destino de los ángeles y el juicio que vendría. Que su vida no fue solo una vida de piedad privada, sino una misión activa de advertencia a una generación que no quería escuchar. Y entonces, cuando tenía exactamente 365 años, cuando su ciclo estaba completo, cuando su misión en la tierra había concluido, desapareció, sin aviso, sin explicación, sin cuerpo. La Biblia solo dice, caminó con Dios y no fue más, porque Dios se lo llevó. El texto bíblico es deliberadamente escueto, y esa escasez de palabras es, en sí misma, parte del misterio, porque la Biblia
Es un libro que, cuando quiere dar detalles, los da con generosidad. Describe construcciones arquitectónicas, guerras, genealogías interminables, rituales con medidas exactas. Pero sobre el arrebatamiento de Enoc, elige el silencio. Solo hay 3 palabras que realmente importan en el texto hebreo original. Lakach, que significa tomar, llevar, trasladar. El mismo verbo que se usa cuando alguien toma algo con propósito y cuidado. No fue un accidente, no fue un arranque, fue una acción deliberada de Dios hacia un hombre específico por razones específicas. Lo que sí sabemos es lo que no ocurrió. Enoc no murió, y ese detalle cambia todo. En Hebreos 11:5, el Nuevo Testamento expande ligeramente el cuadro. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Y antes de que fuera trasladado, tuvo testimonio de que agradó a Dios. No hay ambigüedad. Enoc no experimentó lo que todos los seres humanos experimentan. Pero esto abre una pregunta inquietante. ¿Qué significa no morir? ¿Fue Enoc transportado a otro plano de existencia con su cuerpo físico intacto? ¿Su cuerpo fue transformado, glorificado, como muchos teólogos sugieren que ocurrirá con los justos en la resurrección final? ¿O existe un lugar, un espacio entre el mundo visible y el invisible, donde Enoc vive todavía mientras el tiempo de la humanidad continúa? Los padres de la Iglesia primitiva debatieron estas preguntas con fervor. Tertuliano, que vivió entre los siglos II y III después de Cristo, fue uno de los primeros en articular una teoría que después se volvería dominante. Enoc fue trasladado vivo al cielo para cumplir un rol futuro. Su historia no terminó en el Génesis, solo fue pausada. Lo que hace que esta teoría sea especialmente poderosa es un principio teológico que aparece en Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después viene el juicio. Si Enoc no murió, entonces Enoc aún debe morir. Todavía tiene una deuda pendiente con la condición humana, y eso significa que en algún momento, en algún lugar del tiempo futuro, Enoc debe regresar. 2000 años de teología cristiana y judía han estado de acuerdo en algo que pocas cosas logran. Enoc no ha terminado su historia. Su arrebatamiento no fue un final, fue un paréntesis, una pausa divina entre su primera misión y la segunda. Y la segunda, según algunas de las profecías más escalofriantes de la Escritura, podría ser inminente. Durante siglos existió un libro que la Iglesia prefería que no leyeras, un texto que fue venerado por los primeros cristianos, citado por apóstoles, estudiado por los padres de la Iglesia, y luego silenciosamente excluido del canon bíblico oficial. Un libro que dice haber sido escrito por el propio Enoc, y que describe con detalles asombrosos lo que él vio cuando fue llevado al cielo. El libro de Enoc, también conocido como Prínono Enoc, es una obra fascinante y perturbadora. Fue redescubierto en Occidente en 1773, cuando el explorador escocés James Bruce lo trajo desde Etiopía, la única nación que lo había preservado como parte de su Biblia oficial durante más de 1000 años. Cuando los eruditos lo leyeron, quedaron impactados, no solo por su contenido, sino por cuánto se parecía a cosas que el Nuevo Testamento ya había dicho. En sus páginas, Enoc narra sus viajes por los cielos, describe haber visto el trono de Dios, rodeado de fuego y ángeles. Habla de lugares donde los espíritus de los justos esperan la resurrección. Describe en detalle la caída de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes, seres que descendieron a la tierra, se mezclaron con mujeres humanas y engendraron gigantes, los Nefilim. Una historia que el Génesis menciona de pasada en apenas 2 versículos, pero que Enoc desarrolla con una precisión que hace temblar. El libro de Enoc describe el universo de una manera que sorprende por su coherencia interna. Habla de 7 cielos, cada uno con su función y sus habitantes. Habla de ángeles con nombres, Rafael, Miguel, Uriel, Gabriel, cada uno con roles específicos en la administración cósmica. Describe el movimiento de las estrellas, el orden de las estaciones, las rutas del Sol y la Luna con una precisión astronómica que dejó perplejos a los investigadores modernos. Pero lo más perturbador es esto:
El apóstol Judas, en su epístola canónica incluida en todas las Biblias, cita directamente al libro de Enoc. En Judas 14:15 leemos una profecía que Judas atribuye al séptimo desde Adán. Y esa profecía está palabra por palabra en el libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9, lo que significa que al menos esa profecía es genuinamente atribuible a Enoc, que el apóstol la consideró válida y verdadera. ¿Por qué entonces fue excluido del canon? Las razones son complejas. Su contenido apocalíptico era demasiado vívido para algunos líderes eclesiásticos del siglo IV. Su descripción detallada de ángeles y demonios alimentaba movimientos gnósticos que la Iglesia quería frenar, y su autoría era cuestionable. ¿Podía un texto tan extenso haber sido escrito por un hombre que vivió antes del diluvio? Sin embargo, lo que no se pudo borrar es su influencia. Enoc habló, y lo que dijo resonó durante siglos. En el texto apócrifo, Enoc describe lo que ocurrió después de su arrebatamiento. Dice haber sido transformado, que su cuerpo físico fue cambiado en algo de naturaleza diferente, que vio cosas que ningún ser humano vivo había visto, y que fue enviado de regreso, no para quedarse, sino para dar un mensaje de advertencia, un mensaje de juicio, un mensaje que, según el texto, estaba destinado no solo a su generación, sino a una generación que vivía al final de los días. Si el libro de Enoc es perturbador, la tradición mística judía va todavía más lejos. En el Talmud y en los textos de la Cábala existe un ser llamado Metatrón, un ángel de rango supremo, el más poderoso de todos los seres celestiales, el único que puede estar en la presencia directa de Dios sin ser consumido. Y según la tradición más antigua, Metatrón no nació siendo ángel, fue Enoc. La transformación de Enoc en Metatrón es uno de los relatos más extraordinarios de la mística judía. Según el libro tercero de Enoc, también conocido como 3 Enoc, o el libro de los palacios, cuando Enoc fue llevado al cielo, su naturaleza humana fue completamente transformada. El texto describe cómo su carne se convirtió en llama, sus huesos en brasas, sus ojos en antorchas, su cabello en rayos de luz. Fue coronado con 72 coronas. Recibió 72 alas. Fue dotado de un conocimiento que abarcaba todos los misterios del universo. Y entonces recibió un nombre nuevo, Metatrón. Un nombre cuyo significado los eruditos han debatido durante siglos. Algunos dicen que viene del griego metathronos, que significa el que está junto al trono. Otros dicen que deriva de una raíz hebrea que significa guardián o ministro. Lo que todos coinciden es en su rango. Metatrón es el ser que actúa como intermediario entre lo divino y lo creado, el canal a través del cual los decretos celestiales llegan al mundo. Esta idea de que un ser humano puede ser tan transformado por la proximidad a Dios que literalmente se convierte en otra cosa es teológicamente revolucionaria. Sugiere que la línea entre lo humano y lo divino no es fija, que la devoción genuina, llevada a su extremo más radical, puede resultar en una metamorfosis que va más allá de cualquier categoría que conocemos. Enoc caminó con Dios tanto tiempo, con tanta intimidad, que eventualmente se convirtió en parte de ese camino. Por supuesto, la tradición cristiana no acepta esta interpretación. La identifica como especulación mística sin respaldo en el texto canónico. Pero lo interesante es que ambas tradiciones, la judía y la cristiana, coinciden en algo fundamental. Enoc no murió. Enoc fue transformado, y Enoc existe en algún lugar del universo espiritual, esperando cumplir un rol que todavía no ha concluido. ¿Cuál es ese rol? ¿Para qué fue preservado este hombre extraordinario, este iniciado, este caminante con Dios? Para responder esa pregunta, necesitamos viajar al libro más escalofriante de toda la Biblia, al último libro, al libro del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 11, uno de los pasajes más debatidos, más estudiados y más perturbadores de toda la Escritura. El apóstol Juan, en su visión profética, describe a dos figuras que aparecerán en los últimos tiempos, dos hombres vestidos de cilicio.
2 profetas que proclamarán el mensaje de Dios durante 1260 días, 3 años y medio de la tribulación más grande que la humanidad haya conocido. Estos 2 testigos tienen poderes extraordinarios. Pueden cerrar el cielo para que no llueva durante sus días de profecía. Pueden convertir el agua en sangre. Pueden enviar plagas sobre la tierra. Y nadie puede detenerlos ni dañarlos mientras cumplan su misión. El fuego sale de sus bocas y consume a cualquiera que intente hacerles daño. Son, en esencia, invencibles por el periodo de su ministerio. Pero lo más impactante es lo que ocurre cuando su misión termina. La bestia, el anticristo, los mata. Sus cuerpos yacen en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio. El mundo entero los ve. El mundo entero celebra su muerte. Y entonces, ante los ojos de todos, resucitan. Escuchan una voz del cielo que dice, «Subid acá», y ascienden en una nube mientras sus enemigos los contemplan aterrorizados. Desde los primeros siglos de la Iglesia, los teólogos se preguntaron, ¿quiénes son estos 2 testigos? Y la respuesta que surgió con mayor fuerza, sostenida por Hipólito de Roma en el siglo III, por Tertuliano, por Primacio, por Andreas de Capadocia y por docenas de comentaristas a lo largo de la historia fue Enoc y Elías. El argumento es poderoso en su lógica. Hebreos 9:27 dice que los hombres están destinados a morir una vez. Enoc no murió, Elías no murió, también fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, según 2 Reyes 2. Si todos los hombres deben morir, entonces estos 2 hombres que no murieron deben regresar para morir. Y Apocalipsis 11 describe a 2 profetas que hacen exactamente eso. Regresan, profetizan y finalmente mueren. Los poderes de los 2 testigos coinciden con precisión asombrosa con los poderes asociados a estos 2 personajes. El poder de cerrar el cielo para que no llueva fue exactamente el poder que Elías ejerció en el Antiguo Testamento, cuando proclamó la sequía durante 3 años y medio en Israel. Y el poder de enviar plagas y convertir el agua en sangre recuerda las advertencias de Enoc sobre el juicio venidero, descritas en su libro con detalles que se parecen sospechosamente a las plagas del Apocalipsis. Además, existe un paralelismo numérico que no puede ignorarse. El ministerio de los 2 testigos dura 1260 días, 3 años y medio, la misma duración exacta de la sequía que Elías proclamó, el mismo período que aparece una y otra vez en las profecías de Daniel y Apocalipsis como el tiempo de la gran tribulación, como si todos estos eventos fueran parte de un único plan cósmico que fue diseñado desde antes del principio del tiempo. Y entonces, cuando la misión de los 2 testigos termina, cuando resucitan y ascienden al cielo, finalmente cumplen la deuda que Hebreos 9:27 exige. Finalmente mueren y resucitan. Finalmente completan el ciclo que fue interrumpido cuando Dios los llevó al cielo, siglos, milenios antes. Enoc, que fue arrebatado en el Génesis, moriría en el Apocalipsis, el primer libro de la Biblia y el último conectados por un único hombre que nunca murió. Puede ser que en este momento te estés preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Qué relevancia tiene un patriarca del mundo antiguo que vivió hace más de 5000 años para alguien que vive hoy en este siglo, en este mundo? Y la respuesta, si prestas atención, es absolutamente todo. Porque la historia de Enoc no es solo una historia de misterio teológico, es una historia sobre lo que ocurre cuando un ser humano decide vivir de manera diferente. En un mundo lleno de violencia, corrupción y alejamiento de lo sagrado, Enoc eligió caminar en dirección contraria. Eligió la intimidad con lo divino cuando todos los demás elegían la distancia. Y esa elección lo cambió de maneras que ninguna otra persona en la historia había experimentado. Hay algo profundamente esperanzador en esa historia. Dice que la condición humana no es un techo, que lo que somos no es todo lo que podemos ser, que existe algo más allá de la muerte, más allá del límite biológico, más allá de lo que conocemos como posible, y que el camino hacia ese algo comienza con decisiones cotidianas, con la calidad de nuestra relación con lo que consideramos sagrado, con la dirección en que orientamos nuestra vida cada día. La frase Enoc caminó con Dios no describe un evento único,
Describe una práctica sostenida durante 300 años. Caminar es una acción repetida, un paso tras otro, todos los días, durante décadas. No fue un momento de éxtasis místico, fue una vida entera de fidelidad constante, de orientación consistente, de presencia continua en la dirección correcta, y esa fidelidad acumulada, ese caminar sin pausa, resultó en algo que nadie más había logrado. El mundo en que Enoc vivió se parecía sospechosamente al nuestro. Los textos antiguos, incluido el libro de Enoc, describen una época de violencia creciente, de corrupción de los sistemas de poder, de pérdida de los valores fundamentales, de caos moral que se expandía como una enfermedad sin cura. Enoc vivió y profetizó en ese contexto, y su mensaje fue siempre el mismo: el juicio vendrá, pero los que caminen con Dios encontrarán un destino diferente. Ese mensaje no perdió vigencia. Si la teoría de los dos testigos es correcta, si Enoc regresará en los últimos tiempos para proclamar ese mensaje una vez más, entonces lo que dijo hace milenios y lo que dirá en el futuro es exactamente lo mismo que necesitamos escuchar hoy: que la fidelidad tiene consecuencias, que las decisiones cotidianas construyen un destino eterno, que el caminar importa. Y hay algo más. La historia de Enoc nos recuerda que hay cosas que la ciencia no puede medir, que la razón no puede agotar, que el lenguaje apenas puede rozar. Hay dimensiones de la existencia que permanecen ocultas a la vista ordinaria, pero que son, sin embargo, absolutamente reales. Enoc las habitó, Enoc las experimentó, y su historia nos dice que esas dimensiones no son exclusivas de él, sino que están disponibles para cualquier ser humano que se atreva a caminar en la misma dirección. Hemos llegado al final de este recorrido, y sin embargo, tenemos que ser honestos. El misterio de Enoc permanece abierto. La Biblia no cierra el caso, no da la respuesta final, y esa apertura no es un descuido del texto sagrado, es probablemente intencional. Porque los grandes misterios de la Escritura no existen para ser resueltos intelectualmente, existen para ser habitados, para mantenernos en una postura de humildad frente a una realidad que es infinitamente más grande que nuestra comprensión, para recordarnos que hay más entre el cielo y la tierra de lo que caben en todos nuestros sistemas teológicos juntos. Enoc desapareció. Ese hecho es indiscutible. ¿A dónde fue? Exactamente qué experimentó, cuándo regresará, si es que regresará, son preguntas que permanecen sin respuesta definitiva. Pero lo que sí sabemos es esto: vivió de una manera que lo hizo diferente, caminó de una manera que lo llevó a un destino que nadie más alcanzó. Y esa vida, esa caminata, está documentada para que la humanidad la considere. Tal vez la pregunta más importante no sea ¿a dónde fue Enoc? Tal vez la pregunta más importante sea ¿en qué dirección estás caminando tú? Porque si la historia de este patriarca misterioso nos enseña algo, es que la dirección importa más que la velocidad, que la consistencia importa más que la intensidad, que un paso dado cada día en la dirección correcta, sostenido durante una vida entera, puede resultar en un destino que supera toda imaginación. Enoc caminó con Dios y desapareció, pero su historia no desapareció con él. Atravesó 5000 años de historia humana para llegar hasta aquí, hasta este momento, hasta ti. Y si hay algo que ese viaje nos dice, es que algunas historias tienen un propósito que va mucho más allá del tiempo en que ocurrieron. Algunas historias están destinadas a encontrarte exactamente cuando más las necesitas. El misterio de Enoc sigue abierto, y quizás eso es exactamente como debería ser.